Tengo el placer de presentarles al doctor Francisco Traver Torras, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Castellón. Nos presentará la sesión neandertales y bipolares. Muchas gracias, José María Rives, por tu presentación. Es la sexta vez ya que me presentas en estos encuentros tan entrañables que lleváis a cabo la Asociación Valenciana del Trastorno Bipolar, y no tengo más que deciros que os agradezco la repetición en vuestras invitaciones, que se repiten de año en año, ¿no? Un poco por seguir el esquema de mis intervenciones, hoy os he preparado una conferencia que yo creo que es muy bonita, especulativa, exótica, y precisamente por eso la he traído aquí, ¿no? Porque la ciencia no solamente se compone de evidencias, sino también de hipótesis, ¿no? Y de conjeturas. Y en este sentido, a mí me gustaría pues traeros lo último de lo último, que es una teoría que ahora os la contaré y que tiene que ver, está publicada en una revista que se llama Medical Hypothesis, que es una revista que se dedica precisamente a publicar no evidencias, no eso que llamamos investigación dura, sino aspectos de la medicina que tienen que ver con hipótesis, como decía antes, exóticas, ¿no? Siempre y cuando estén bien fundamentadas, ¿no? Yo os voy a hablar hoy de un artículo que precisamente fue publicado en esta revista y que cuando lo leí me gustó tanto que me pareció interesante para vosotros, ¿no? y para traer a este evento, ¿no? Pero antes de empezar a contaros la hipótesis de Julia Sherman, me gustaría daros unas pinceladas de la causalidad, ¿no? La causalidad de las enfermedades es doble, dual, ¿no? Por una parte están las causas próximas que generan la enfermedad, y por otra parte hay lo que se llama la causa remota, que es por qué los humanos tenemos esa enfermedad y no otra, ¿no? Es decir, qué clase de adaptaciones surgieron en periodos ancestrales para que pudiéramos tener esa enfermedad y no una de conejos, por ejemplo, ¿no? Los conejos tienen enfermedades que nosotros no tenemos, ¿no? Y al revés, cada especie está especializada, pudiéramos decir, en una clase de patología. Por ejemplo, el trastorno bipolar no existe en el reino animal, aunque existen cosas parecidas, como luego veremos, ¿no? Para que tengáis una idea clara de qué es esto de la causa próxima y la causa remota, os lo voy a explicar en 4 palabras. Es decir, la gente que estamos aquí, hoy, sentados, el 80% de nosotros tenemos un gen que se llama el gen ahorrador de la insulina. El gen ahorrador de la insulina es un gen que es una adaptación ancestral. ¿Una adaptación ancestral a qué? Al hambre. Es decir, nosotros pertenecemos a un linaje de homínidos que han pasado mucha hambre a lo largo de su evolución. Es decir, que en tiempos ancestrales el disponer de ese gen era una ventaja. Una ventaja porque podíamos resistir las hambrunas, la escasez, el frío, el aislamiento, las condiciones terribles que luego veremos en los que se desarrolló nuestra especie. Pero hoy es un problema, porque como hoy tenemos una superabundancia de recursos, ¿qué pasa? Que estamos todos más gordos, tenemos diabetes,
tenemos obesidad, tenemos colesterol alto, tenemos síndrome metabólico, es decir, tenemos una serie de enfermedades que tienen como causa remota el hecho de pertenecer a una especie que en tiempo ancestral padeció mucha hambre, ¿no? O dicho de otra manera, lo que entonces era una ventaja, ahora es una desventaja. Y tenemos que hacer ejercicio y comer bebidas light y tenemos que cuidarnos porque el entorno nuestro, actual, no tiene nada que ver con el entorno ancestral. Esto es un ejemplo muy plástico de las causas próximas y las causas remotas. Y además con una consideración, y es que la causa remota no implica nada en la causa próxima. La diabetes, todos sabemos qué es la diabetes, pues un exceso de insulina o un desaprovechamiento tisular de la insulina, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la causa remota, ¿eh? La diabetes en tiempos remotos sí existió como potencialidad para resistir las hambrunas, ¿vale? Entonces, por eso se dice que hay una causa próxima y una causa remota. Vamos a hablar básicamente de otra enfermedad que está relacionada con la anterior, como luego veréis, y que es la relacionada con el espectro bipolar. El trastorno bipolar no es una enfermedad unitaria, ¿no? Hay por lo menos varias enfermedades que son primas hermanas o que se le parecen, como todas las que tenéis puestas ahí, ¿no? Como ya sabéis todos, hay divergencias en cuanto a la prevalencia del trastorno. Unos creen que es un 1% de la población general, si somos muy restrictivos, y otros que llegan hasta el 5% de la población general si somos menos restrictivos, es decir, si consideramos las patologías más leves, que también están relacionadas con el trastorno bipolar, como por ejemplo la hipertimia, ¿no? La hipertimia es casi un trastorno bipolar menor, ¿no? Muy adaptativo. La gente hipertímica, divertida, simpática, habladora, estas personas pues no tienen la enfermedad, pero tienen ese rasgo que de alguna manera está emparentado con lo demás, ¿no? La variable crítica del trastorno bipolar, según todos los especialistas que se han dedicado desde hace muchos años a pensar sobre este asunto, es la estacionalidad, ¿no? Si antes hablábamos de que la diabetes estaba relacionada con la escasez y con las hambrunas, en realidad el trastorno bipolar está relacionado con la estacionalidad. Rosenthal, que es uno de los que más saben del trastorno bipolar del mundo, ha dejado escrito precisamente que la estacionalidad y las enfermedades afectivas son pistas sobre su naturaleza. Pistas quiere decir que no es una causalidad directa, pero que son pistas de en qué nuestra especie, qué cambios produjo en el ADN para que con posterioridad pudieran aparecer estas enfermedades, ¿no? Es decir que el trastorno bipolar podría ser un trastorno de los sistemas que median la adaptación del organismo a los cambios en el entorno físico, ¿eh? Fijaros que es muy parecido a lo de la diabetes, ¿no? La diabetes también está producida por cambios en el entorno físico, ¿no? Es decir, la gente come demasiado, hace poco ejercicio, quema poco las calorías que toma, los alimentos están procesados. En definitiva, nosotros no estamos adaptados a eso. Nosotros estamos adaptados al hambre. El artículo al que me refería anteriormente es un artículo que pertenece a Julia Sherman y que plantea la hipótesis exótica, bonita, redonda, ¿no?, de que el trastorno bipolar sería una adaptación climática. Y tiene una teoría que tiene hasta siglas, que es el título precisamente del artículo que os traigo aquí, ¿no?
Esto es un mapa del mundo durante la última glaciación, que fue hace 30.000 años. Y ahí tenéis vosotros como casi todo Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa, está todo totalmente cubierto por los hielos, ¿no? Cubierto por los hielos. Y vamos a referirnos básicamente a Europa. Europa estaba precisamente, ahí lo tenéis, cubierta por una especie que se llamaba Neandertalis, el hombre de Neandertal, que era el que vivía ahí de toda la vida, ¿no? El oriundo de esa zona geográfica que cubría, como veis, desde el norte de Inglaterra hasta prácticamente hasta Persia, ¿no? Esto, como veis, el nicho geográfico del hombre de Neandertal era lo que dejaba descubierto, digamos, la zona de glaciación que anteriormente hemos visto, ¿no? Se suponía que el Homo sapiens nació en África y que apareció por esa zona hace unos 30.000 años y que desplazó al hombre de Neandertal de sus nichos geográficos y probablemente se extinguió precisamente por razones, no por guerras entre ambos, sino porque estaba peor adaptado no al clima, porque al clima estaba mejor adaptado, pero sí digamos, su cerebro era mucho más individualista, no era tan cooperativo, no era tan colectivista, y el Homo sapiens era muy listo, era bastante más listo que un neandertal, aunque no crean que los neandertales eran tontos. Lo curioso porque hoy en día se sabe mucho de la mente del neandertal, cómo era el día a día del hombre de neandertal, ¿no? Y lo que se sabe es que el hombre de neandertal tenía una inteligencia bastante parecida a la nuestra, si bien no había alcanzado todavía digamos, el autosimbolismo, ¿eh? Es decir, aunque pintaban a los muertos y tenían objetos decorativos, no se pintaban a sí mismos, ni pintaban la naturaleza en las paredes, ¿no? Es decir, no habían alcanzado ese nivel autosimbólico del sapiens, ¿no? Es por eso que el sapiens tuvo tanto éxito, ¿no? El sapiens llegó a Europa en oleadas desde África. Antes de salir de África se hibridó con otros homínidos que habían por allí, y cuando llegó a Europa, pues se hibridó con los neandertales. Esta es una hipótesis nueva, porque hasta hace poco se pensaba que el neandertal y el sapiens no se podían cruzar porque eran especies distintas, ¿no? Pero ahora parece ser, está demostrado que nosotros tenemos un cierto porcentaje del ADN neandertal, ¿no? El 4 o 5%. Una de las ventajas que tenían los neandertales era precisamente su adaptación al frío. Es decir, eran muy robustos, tenían mucha fuerza, eran muy valientes, incubaban bajo levitación de un año, eran, digamos, bastante hipofóbicos, en el sentido de que se enfrentaban a las bestias de aquel entonces a pecho descubierto, y además lo hacían sin lanzar las lanzas, es decir, atacaban con la propia lanza, y naturalmente muchos morían en esos enfrentamientos con las bestias. Además, tenemos que tener en cuenta otra cuestión, y es que los neandertales vivieron en el entorno geográfico, en el nicho ecológico más duro que ha existido en la Tierra. Es decir, que no vivían en África, en ambientes, vivían en uno de los entornos más desagradables que se puedan imaginar para los homínidos. De alguna manera,
ellos desarrollaron una resistencia al frío y una resistencia a la escasez. Es muy poco probable que los neandertales tuvieran diabetes, ¿no? o que tuvieran obesidad, porque desarrollaron una extrema resistencia al frío. Su desventaja es que vivían en grupos muy aislados, unos de otros, grupos de 50, 60 personas, emparentadas entre sí. La endogamia debió de hacer también mucho daño a los neandertales, y el caso es que desaparecieron de la Tierra hace 20.000 años. Pero nos dejaron un fósil, nuestro ADN, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hablar hoy para relacionarlo con otras cosas, ¿no? La idea de que el trastorno bipolar está relacionado con la gordura o con una determinada complexión física es clásica en la psiquiatría, ¿no? Kretschmer fue precisamente el autor que más se ha señalado en esta relación. Si bien, como siempre sucede en la ciencia, los hallazgos de Kretschmer han sido refutados y aceptados cada década, ¿no? Cada década hay alguien que dice que los pícnicos están más relacionados con el trastorno bipolar, mientras que los leptosómicos están más relacionados con la esquizofrenia, ¿no? Bueno, esta es una idea clásica que se estudia en psiquiatría, hoy en día ya nadie le hace caso, pero ahora resulta que ha habido un grupo de investigadores que dicen que Kretschmer tenía razón, ¿no? De que hay una relación entre la ciclotimia, o el temperamento ciclotímico, y esta constitución, así un poco de gordito, ¿no? Para entendernos, ¿no? Es decir, hay un trabajo reciente que ha replicado estos hallazgos y que relacionan estadísticamente el trastorno bipolar con la constitución pícnica. Pero además hay otro hallazgo del 2012, o de hace muy poco tiempo, de un señor que se llama Svante Paavo, que es un sueco, que trabaja en el Instituto Max Planck, alemán, es decir, no es un charlatán, sino un tío que sabe mucho, un paleontólogo, que se ha dedicado a secuenciar el ADN del neandertal. Y ha descubierto que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, pues al menos un 2% de ADN neandertal, y que, contado en términos de especie, parece ser que nuestra especie tiene algo así como un 5% de ADN neandertal, ¿no? Concluye Paavo diciendo que esto demuestra que hubo cruzamiento entre las dos especies, ¿no? Lo cual desmonta toda la teoría antigua de que no podía haber cruzamiento entre ambos, ¿no? Yo no sé si hubo o no hubo cruzamiento entre ambos, pero conociendo la lujuria de nuestra especie es casi seguro, ¿no? No sé cómo serían las neandertalas, pero probablemente hubo algún tipo de escarceo. Pero hay otra teoría, y es que a lo mejor los neandertales y los sapiens procedemos de una especie anterior que a su vez era, digamos, la que nos trasplantó el erectus, el Homo erectus. Aquí en España, en Burgos, hay un lugar que es una mina de hallazgos continuos de paleontológicos sobre todas estas especies que han habitado en la península ibérica, y que cuando vas más para atrás te vas encontrando con otra especie anterior que a su vez tenía como si hubiera una continuidad, ¿no? entre especies, y bueno, eso es muy sugerente, porque para Julia Sherman precisamente este ADN que hemos heredado de los neandertales es precisamente el responsable de que nosotros tengamos una adaptación al clima, ¿no? Y de que podamos vivir
hoy en lugares inhóspitos como Alaska o como Islandia o como Finlandia o cosas así, ¿no? El caso es que la estacionalidad y el trastorno bipolar guardan relaciones de complicidad entre sí, ¿no? Y por lo tanto vamos a seguir viendo a ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? Esto es lo que dice Julia Sherman. Es decir, hemos heredado de ellos la capacidad de adaptarnos a ambientes fríos y hostiles. Ambientes fríos y hostiles quiere decir escasez, es decir, no hay comida, ¿no? Otra vez estamos en el terreno de la falta de alimento, ¿no? Las estaciones, que es una cosa que ya no se ve, por lo menos en Castellón, han desaparecido. Luego veremos eso qué impacto tiene. Pero cuando yo era pequeño había estaciones, ¿no? Había verano, había primavera, había otoño y había invierno, y las estaciones estaban marcadas por fechas muy puntuales, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era pequeño no teníamos más que 2 zapatos, ¿no? Pues los zapatos los cambiábamos según la fecha que tocaba, ¿no? Es decir, unos los poníamos el día de Todos Santos y que a partir de entonces y hasta que nos poníamos el abrigo, los que tenían abrigo, pues entonces, quiero decir que las estaciones estaban como muy marcadas y a diferencia de ahora, donde hoy, por ejemplo, tenemos un día estival, ¿no? Y vamos a estar así por hasta agosto, ¿no? Con un verano prolongado y largo, ¿no? Pero las estaciones tienen impacto en donde están marcadas en los individuos, y es que en invierno pues la gente se retira prop del foc, ¿no? La gente, como dice el poeta, ¿no? Prop del foc. Viven, digamos, encerrados en su casa, los días son muy cortos y se aprovecha el invierno pues para ahorrar energía, calor y grasa, e incluso algunos animales, como veremos luego, entran en una especie de sopor, de inmovilidad, de anorexia, pérdida de líbido, y esto es lo que conocemos como la teoría de la hibernación, que ahora veremos cómo se relaciona con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Sin embargo, en primavera, cuando había primavera, pues se interrumpe este mecanismo y aparece una fase de hiperactividad, ¿no? Es decir, una mayor actividad sexual. Hay muchas especies que se reproducen precisamente cuando salen de ese sopor depresivo del invierno y entran en una fase de energía, euforia y expansividad. Es necesario decir que en tiempo ancestral la primavera duraba un mes, la primavera-verano duraba 1 o 2 meses, ¿no? El resto de invierno, ¿no? Pero que había que aprovechar esos 2 meses pues para buscarse pareja, para darse atracones de comida y para reproducirse, ¿no? Bueno, aquí volvemos a abundar en algunas investigaciones que se han hecho en relación con la constitución pícnica. La asociación es que el ambiente frío y el calor afectan a la forma y al tamaño del cuerpo, que es un principio aceptado por la antropología física. Es decir, cuanto más arriba estás, más gordo eres o más fuerte, más extremidades más cortas, con la idea de aumentar la superficie de calor, ¿no? Otros autores, antes de la autora Sherman, han hablado precisamente, Rosenthal otra vez, de que el trastorno bipolar sería una adaptación al frío y que se había producido en Europa en latitudes cercanas a la actual Inglaterra, como ya antes habéis visto en el mapa. Los comportamientos bipolares serían adaptaciones a entornos fríos, con inviernos largos y veranos cortos, viviendo en pequeños grupos aislados por el hielo, las condiciones climáticas más duras que han conocido los humanos para sobrevivir. Dicho de otra manera, existen ciertas relaciones entre el trastorno bipolar y el ciclo de conductas de hibernación, ¿no?
Es decir, la hibernación es un comportamiento que evolucionó en respuesta a la adversidad del medio ambiente. Como podéis ver, pues la depresión y la hipomanía tienen mucho que ver con esto último que acabo de decir en relación con la conservación de energía y con el aumento de la actividad sexual, social y atracones alimentarios dirigidos a los objetivos de logro máximo. Es decir, que en este sentido, la hipomanía sería como un interruptor de la depresión. Un interruptor. Y la manía sería, en el extremo del continuo, tendría el potencial adaptativo de adaptarse a las emergencias para las circunstancias de desafío físico, ¿no? Todos sabéis que los maníacos, cuando están muy alterados, muy agresivos, son muy difíciles, tienen una fuerza terrible, ¿no? Ya lo habéis, seguro que lo habéis oído decir, ¿no? Es que tendrían alta fuerza, ¿no? Desarrollan una extraordinaria fuerza física, ¿no? Eso, naturalmente, eso es adaptativo para según dónde, ¿no? Para si te enfrentas a un dinosaurio o a un animal peligroso. Naturalmente, en ese sentido, la manía podría ser un comportamiento adaptativo que ha perdido su función, ¿no? Los ritmos circadianos tienen que ver con eso que llamamos los relojes biológicos y que están relacionados con la estacionalidad. Es decir, nosotros no solamente tenemos en nuestro cerebro un reloj que nos marca las estaciones, sino también un reloj que nos marca el día y la noche, ¿no? Es decir, parece una perogrullada decirlo, pero nosotros estamos adaptados a dormir por la noche, no a dormir durante el día, cosa que los adolescentes de hoy deberían de saber, ¿no? Es decir, nosotros procedemos de un primate que era diurno, ¿sí? Que desarrolló su actividad durante el día y por la noche dormía. Es decir, se sincronizaba con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Si os dais cuenta, en la vida actual no solamente nos hemos desincronizado de esos ritmos, ¿no? Sino que además, pues debido a la iluminación, casi la contaminación lumínica, casi no sabemos cuándo es de día y es de noche, ¿no? Es decir, nuestro cerebro no sabe si es de día o es de noche porque tenemos luz en casa y tenemos luz artificial, me refiero. Y que todo esto, de alguna manera, está jugando en contra de nuestras adaptaciones ancestrales, ¿no? Lo interesante de toda esta historia es que todos nosotros los psiquiatras sabemos que los ingresos hospitalarios de los maníacos son más frecuentes en verano, ¿no? Y en primavera y en verano. Lo sabemos, pero no lo hemos podido demostrar. No lo hemos podido demostrar porque los ingresos debidos a episodios maníacos pueden darse también en invierno, ¿eh? Y las depresiones ya no son de invierno. Hay depresiones de invierno y depresiones de verano, ¿no? Lo que llamamos depresiones típicas y depresiones atípicas, ¿no? Hay depresiones que no cursan con anorexia, sino con hiperfagia. Y hay depresiones que no cursan con falta de sueño, sino con somnolencia, ¿no? Es decir, que se han caotizado determinados síntomas de manera que lo que parece decirnos la evidencia es que la depresión se ha independizado del invierno y que la manía se ha independizado del verano. Pero sigue habiendo mucha evidencia por los artículos que he revisado de que la mayor parte de los ingresos de manías son en verano, primavera-verano. Es decir que la razón de esta discrepancia, de esta paradoja, ¿no? Es que el clima se ha caotizado. Es decir, el nicho climático en que estas conductas evolucionaron ya no existe. Ya no existe. Por lo tanto, ya no sirve para nada aquella adaptación ancestral que hicimos a las hambrunas. Serviría sí
volviéramos a las condiciones originales, es decir, en una situación de guerra, en una situación de escasez, en una situación de catástrofe, entonces veríamos cómo eso sí que sirve, porque tenemos el gen, el 70% de nosotros, para adaptarnos a la escasez. Es decir, podemos vivir mucho tiempo sin comer, no tanto sin beber, pero sí sin comer. Y ahora vamos a ver por qué, demonios, algunos animales hibernan y otros no. Es decir, lo curioso de la hibernación es que es una adaptación que ciertos mamíferos desarrollaron para hacer frente a condiciones extremas, ¿no? Como por ejemplo el oso polar, ¿no? El oso polar es uno de los animales que hibernan, las marmotas son otros animales que hibernan, las ardillas. Sin embargo, los primates no hibernan, excepto los lemures. Luego veremos, ¿no? Y es una buena solución. Si yo fuera un oso polar y en invierno no voy a pillar nada, pues casi que lo mejor es dormir, ¿no? Dormir y esperar mejores tiempos para poder comer y tener descendencia. Es decir, que guardar fuerzas para la primavera y vivir de la grasa, lo que tenemos acumulado en nuestra grasa. Esto es la hibernación, ¿no? Lo interesante de la hibernación es que los animales que cambian de territorio no hibernan. Los animales, por ejemplo las aves migratorias no hibernan. ¿Por qué? Porque cuando hace calor aquí se van allá, cuando están allá se van allá, y buscan siempre el nicho adecuado. Los ñúes, las cebras estas del Serengeti, que pululan por allí, por el delta aquel del delta interior del Serengeti, tampoco hibernan, pero cuando se les acaba la comida aquí, se van a otro sitio, ¿no? Y van siempre de aquí para allá, ¿no? Es decir, que la territorialidad y la hibernación tienen mucho que ver, ¿no? Las especies que tienen un territorio propio y de ahí no salen, pues tienen que hibernar. Y las especies nomádicas, es decir, los andarines gallegos, como nosotros, que siempre estamos de aquí para allá, pues no necesitamos hibernar, ¿no? Pero nosotros somos una especie andante. Nos hemos pasado la vida andando y ocupando nichos. Solamente lo tenéis que ver en los telediarios, ¿no? La valla de Melilla, ¿no? En la valla de Melilla allí hay miles de personas que quieren pasar, como hicieron nuestros ancestros, a Europa, ¿no? Quieren pasar, ¿no? Y es decir, eso demuestra que hay un instinto en nuestra especie de búsqueda de recursos que va mucho más allá de las razones que les adjudicamos, ¿no? Nosotros no hibernamos como las ratas tampoco hibernan, porque las ratas y nosotros compartimos no solamente este espíritu nomádico, sino también otra cuestión, que es que somos omnívoros. Es decir, nos lo comemos todo. Todo. Comemos carne, comemos pescado, comemos raíces, comemos fruta, comemos hojas, comemos vegetales, comemos de todo, como las ratas. Y ese es nuestro éxito reproductivo. De ahí procede nuestro éxito reproductivo, de esta característica de comérnoslo todo.